un par de investigadores de la Fundación SCP abren la puerta de una celda de contención y se encuentran mirando algo diferente a todo lo que han visto antes. Sentado en medio de la habitación hay un enorme bulto que parece estar hecho de lo que solo puede describirse como carne. Los dos se miran con incredulidad. ¿Qué es esta cosa? Rodean la enorme masa, examinándola, preguntándose qué diablos podría ser. Uno de los investigadores finalmente tiene el valor de realmente tocarlo. Descubre que está caliente al tacto y detecta algún ligero movimiento. Se mueve lentamente para colocar su oído contra él para escuchar, pero un repentino estremecimiento de la máscara lo hace saltar hacia atrás de miedo. Justo entonces, el otro investigador le llama desde el otro lado de la esfera. Parece que ha encontrado algo. Al acercarse, él también ve lo que hizo que su compañero lo llamara. Ahí, en medio de esta bola tumoral hay una puerta. Es una escotilla de hierro circular, del tipo sellada por una válvula, y está abierta. Ahora los investigadores están confundidos. Un enorme bulto de carne viva es lo suficientemente extraño, pero ¿por qué tiene una puerta? Un investigador mira adentro. ¿Ese es un sofá lo que ven? ¿Y una mesa? ¿Alguien vive en esta cosa? Las cosas se están volviendo extrañas. Ambos investigadores miran la ventana donde su supervisor los observa. El supervisor no duda. Él asiente a los investigadores, quienes saben qué hacer. Piedra, papel, tijeras. El investigador que perdió hace una mueca. Sabía que venir a trabajar a la Fundación SCP significaba que tendría que lidiar con algunas anomalías extrañas, peligrosas y repugnantes, pero nunca imaginó que tendría que trepar dentro de una gigantesca esfera de carne. Su compañero abre la escotilla y extiende una mano. Sabiendo que no tiene otra opción, el investigador entra. Dentro, el aire es caliente, espeso y húmedo, como un gimnasio abarrotado que ha tenido demasiados cuerpos esforzándose en un día cálido y húmedo. Camina por el breve pasillo, sus ojos se acostumbran a la luz tenue y descubre que está en una pequeña habitación acogedora. Una sola lámpara pequeña en una mesa emite suficiente luz para que él vea que la habitación está amueblada de manera escasa, con pocos elementos, incluyendo un sofá pequeño y una cama individual. Su compañero le llama desde afuera, preguntando qué ve. Cuando el investigador se vuelve para responder, la puerta se cierra de golpe. La válvula gira por sí sola, cerrándose fuertemente. Por más que lo intenta, el investigador no puede hacer que se mueva. Golpea la puerta y grita, ¿todo bien ahí dentro? Su única respuesta es un grito amortiguado desde dentro de la bola de carne. Sigue tirando de la puerta, girando la válvula con todas sus fuerzas, pero no se mueve. Del interior del crecimiento carnoso provienen sonidos de gorgoteo y chapoteo húmedo. Una alarma comienza a sonar mientras él se esfuerza contra la puerta, esforzándose tanto que siente que una vena en su cabeza podría estallar. Súbitamente, la válvula se suelta y cae al suelo por falta de resistencia. La válvula gira por sí sola y la puerta se abre de nuevo. La bola de carne vuelve a estar en silencio. El investigador se levanta del suelo y lentamente, con cuidado, mira dentro. ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Hay alguien ahí dentro? No hay respuesta. Eso es. Hasta que aire caliente de la escotilla sopla el cabello del investigador hacia atrás. Cuando termina, él vuelve a mirar dentro. Su compañero de investigación está ausente. Dentro está el mismo sofá, cama y mesa con una pequeña lámpara. Pero hay algo nuevo allí. Frente al sofá, donde antes no había nada, hay una pequeña televisión. Aunque esto pueda parecer extraño, es solo otro día en la Fundación SCP, donde se estudian y contienen objetos y criaturas anómalas, incluyendo SCP-002, también conocido como la Sala de Estar. SCP-002 es la designación dada a un crecimiento carnoso, tumoral y grande. Es casi esférico, con una circunferencia de 15 metros de ancho y un volumen estimado de 60 metros cúbicos. Ubicada en un lado se encuentra una escotilla de válvula de hierro, similar a lo que se podría encontrar en un antiguo submarino, que conduce al interior de la bola. Aquellos que entran se sorprenden al descubrir una pequeña habitación que se asemeja a un estudio de alquiler barato, completo con muebles e incluso una pequeña ventana. Curiosamente, la bola de carne no posee ventanas en su exterior y solo tiene una escotilla de hierro como abertura. Los muebles en la habitación no muestran propiedades anómalas, aunque el examen ha revelado que los muebles parecen estar construidos de hueso esculpido, cabello tejido y otras sustancias biológicas, todas provenientes de cuerpos humanos.
El análisis de muestras tomadas de los muebles ha demostrado que cada uno está construido a partir de secuencias de ADN independientes y fragmentadas, varias de las cuales corresponden a personal de investigación de SCP, que se ha perdido dentro de SCP-002. Hasta la fecha, la sala ha sido responsable de la desaparición de 7 miembros del personal. Al mismo tiempo, durante su contención en la Fundación SCP, la habitación parece haber agregado múltiples muebles adicionales, incluyendo 2 lámparas, una alfombra, un televisor, una radio, una silla de puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes para niños y una pequeña planta en maceta. Se han realizado pruebas utilizando una variedad de entidades no humanas para ver si provocarían una respuesta similar de SCP-002 a la de los humanos. Se colocaron varios animales de laboratorio en la sala, incluyendo chimpancés con ADN similar al humano, pero ninguno ha logrado hacer reaccionar a la sala de estar. También se probaron cadáveres humanos, pero tampoco produjeron ningún efecto. Se desconoce qué provoca que SCP-002 se comporte de esta manera, pero el proceso que utiliza para convertir la materia orgánica en muebles parece ser activado solo por la presencia de seres humanos vivos. SCP-002 fue descubierto en el norte de Portugal tras informes de un objeto que caía de la órbita terrestre. Allí, en un pequeño cráter, yacía SCP-002 encerrado en una capa de roca. A pesar de ello, su exterior carnoso podía apreciarse a través de las grietas, posiblemente causadas por el impacto. Un granjero local fue el primero en ver el objeto caer a la tierra y llevó la noticia de lo que encontró a su pueblo. Un agente nivel 4 de la Fundación SCP estaba en el área. SCP-002 detectó radiactividad alta rastreándola hasta el cráter. Un escuadrón de recolección de SCP, dirigido por el general Mulhausen, fue enviado al lugar del impacto y rápidamente aseguró el área. Se reclutaron sujetos de prueba del pueblo cercano para el análisis inicial del objeto, enviando individualmente a 3 hombres al interior de SCP-002, todos los cuales desaparecieron. El general Mulhausen confirmó la letalidad de la anomalía y emitió una orden de terminación de nivel 4A que permitiría ingresar al entorno local para asegurar que ningún conocimiento del objeto llegue al exterior. Luego supervisó su transporte a una instalación de contención SCP. Mientras el personal de la Fundación preparaba a SCP-002 para su reubicación, 4 miembros del personal de seguridad parecían hipnotizados y atraídos hacia el interior del objeto, donde también desaparecieron. Esta fue la primera pista de que SCP-002 posee alguna forma de control mental sutil con la capacidad de influir en los humanos para que entren en su interior. Fue tras estas pérdidas cuando se observó por primera vez que el objeto parecía producir nuevos muebles tras la desaparición de alguien en él. Después de estos percances, el general Mulhausen ordenó a todo el personal que usara trajes de protección cuando trataran con SCP-002, y tras la propia terminación del general, SCP-002 fue puesto en contención en la instalación segura donde actualmente reside. Debido al peligro constante que presenta SCP-002, el riesgo que supone para cualquiera que entre en él, y las habilidades de control mental que posee, ha sido clasificado como Euclides. Debe permanecer conectado en todo momento a una fuente de alimentación adecuada para mantenerlo en algún tipo de modo de carga, lo que parece hacerlo más dócil. En caso de un corte de energía, se debe evacuar al personal en el área inmediata y se debe cerrar la barrera de emergencia de la celda de contención del objeto, sellándola del resto del sistema. Una vez que se restablece la energía, se deben activar luces de rayos X y ultravioleta intermitentes en la celda de contención, hasta que SCP-002 regrese a su modo de carga. Los equipos de investigación que investigan SCP-002, que se acercarán a menos de 20 metros del objeto, deben constar de no menos de 2 miembros. El personal también debe mantener contacto físico entre sí en todo momento, para confirmar que el otro está presente y no experimenta ningún sentimiento de confusión, percepción embotada u otras formas de desconcierto que puedan llevarlos a entrar en la sala de estar. El acceso a SCP-002 está prohibido para personal con autorización menor a 3. Cualquier miembro en contacto con la anomalía debe ser llevado a 5 kilómetros de distancia y sometido a una cuarentena de 72 horas y evaluación psicológica. SCP-002 es una vieja y aún poco comprendida anomalía en la base de datos de la Fundación SCP. Quizás algún día entenderemos qué es y por qué estuvo, en un momento, orbitando la Tierra. ¿Alguien lo mandó aquí para que lo encontráramos algún día? ¿Vino aquí por voluntad propia? ¿O lo pusimos allí nosotros mismos, en un intento de mantenerlo alejado? Gracias por ver esta entidad anómala de los archivos clasificados de la Fundación SCP.
Y asegúrate de suscribirte a Dr. Bob y activar las notificaciones para ser el primero en aprender más sobre los secretos ocultos en su interior.